toca el turno de los cirujanos. Vicente Gutiérrez se formó inicialmente en el Hospital Español bajo la dirección de su padre, que también fue un destacado cirujano. Luego pasó al Hospital Ramos Mejía. En el Hospital Ramos Mejía trabajó con Jorge Sánchez Cini, también entre nosotros, una figura muy conocida de la cirugía abdominal y particularmente de la vía biliar. Allí fue descubierto, entre comillas, por Andrés Santas. Trabajó con Santas, que llevó la cátedra al Ramos Mejía. Luego pasaron al Hospital Argerich, donde formaron un equipo que ha dado muchos frutos. Y finalmente pasaron a Clínicas, de donde Santas era oriundo y que tenía esa particular adhesión que provoca el hospital. Y ahí lo conocimos. Y Vicente, que había cumplido una beca en Inglaterra, abrió la cabeza de los cirujanos gástricos en una época en que las úlceras gastrodenales eran muy frecuentes, no tenían tratamiento médico como ahora y mataban a mucha gente en las unidades de urgencia a raíz de las hemorragias digestivas, de las perforaciones. Abrió la cabeza de muchos y nos enseñó a muchos a hacer vagotomías, que eran una cirugía, es una cirugía mucho más sencilla, mucho mejor tolerada por los enfermos y altamente eficaz en el tratamiento de la úlcera gastrodenal. Pero Vicente, por otro lado, ha sido académico, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y ha tenido y tiene un carácter muy particular para transmitir los conocimientos. No se ha cansado nunca de seguir formando camadas y camadas de residentes, no solo en nuestro hospital, sino mismo hasta hace muy poco en el Hospital Naval. De manera que para mí es un gusto muy especial presentarlo a Vicente, de quien, si bien ejerzo otra especialidad, me siento en términos generales y en términos espirituales también un alumno. Qué difícil es hablar después de otros oradores, y la mitad de la historia de la primera cátedra está acá, hoy. Así que vamos a hablar solamente de la primera parte de la historia, y también se superpone con la historia de la clínica médica, porque eran los mismos que empezaron. Así que va a ser bastante complicado tratar de borrar muchas cosas que no se repitan, ¿no es cierto? Y vamos a empezar, que no nos pase, vamos a encontrar, porque es un sistema distinto al habitual se hace con botones. Estamos buscando el botón, mouse. Ahí está. Porque es un sistema de mouse que está acá. Listo, muy bien. Bueno, solamente comentar algunas cosas de este primer cuadro, que todos repiten lo mismo. Dos puntos importantes. Esto era en latín, o sea que decían que la mitad de la gente que estaba en ese acto no entendía absolutamente nada. Y en segundo lugar, el que está arriba a la derecha, el último con un traje rojo más fuerte, el pintor lo pintó con la cara del presidente Perón. Y estuvo pintado ahí el presidente Perón mirando el acto del protomedicato hasta el 55, que lo borraron y pusieron otra cara.
Este es el edicto de la elección de Buenos Aires. Acá está el primer profesor, ¿no es cierto?, que fue Francisco Pablo de Rivero, que estaba presente en el acto de inauguración de la facultad de la Universidad de Buenos Aires. Entre esa gente que está ahí, él había venido con el virrey Ceballos y se hundieron juntos en el barco en la batalla de Waterloo y lo trajo como su médico. Y después terminó, por supuesto, en la Academia de Medicina. Es interesante que la Universidad de Buenos Aires se fundó y se hizo el acto en una iglesia, la iglesia de San Francisco, y el primer rector era un presbítero, así que todos pensarían que era una universidad católica o cristiana, como eran la mayoría de las de Italia, excepto la de Nápoles. Sin embargo, es una universidad laica, como todos sabemos. La sala de representantes, que todavía está anexo al Colegio Nacional de Buenos Aires y que está restaurada, es donde se toman las grandes decisiones en ese momento de la universidad también. Se hacían los nombramientos, y ahí también juró de gobernador Rosas, juró también de gobernador Rivadavia, también renunció Rosas, o sea que era un centro político y que tiene una arquitectura parecida a una plaza de toros, ¿no es cierto?, con balcones arriba y semicircular. Al mismo tiempo que Pablo de Rivero, fue Francisco Cosme Argerich. Ya hablaron de él, así que no vamos a repetir nada de la historia de él. Pero tienen en común que los dos eran españoles, Rivera y Argerich. Los dos tuvieron una actuación parecida y a los dos los echó el gobernador Rosas y los dos fueron al exilio. Y Francisco Cosme Argerich estuvo enterrado en el cementerio de Montevideo, en la tumba mientras la pagaban, y cuando dejaron de pagarla fue al Rosario Común de Montevideo. Así que nuestros dos primeros profesores de cirugía tuvieron una bastante trágica, y más aún Rosas le decía estos dos miserables españoles. O sea que fueron los dos primeros. No vamos a repetir todo lo de Manuel Rivera, pero ahí tienen el nombre indígena de él. Él era un descendiente de un inca, había nacido en Potosí, y ese inca estaba huyendo del Alto Perú porque los españoles estaban matando a todos los descendientes de incas y de Tupac Amaru, ¿cierto?, después de la rebelión de él, y fueron huyendo, y toda la familia pasó por Córdoba, y al final él se graduó en Buenos Aires. Todos decían, bueno, va a ser un profesorado tranquilo, y eso no, todos catedráticos, nadie era profesor porque el sistema español era de catedráticos. Y decían, va a durar mucho Manuel Rivera, porque está casado con la hermana de Rosas, Mercedes de Rosas. Y entonces, bueno, iba a venir un poco de paz a los estudios. Sin embargo, antes del año, Rosas lo echó de profesor. Y se tuvo que ir al exilio, a Montevideo, como casi todos. Y después que se apaciguaron las cosas tal vez familiares o de otro tipo, porque tenían amigos comunitarios, entonces fue a Córdoba y ejerció en privado. Y Rosas se enteró que estaba en Córdoba, le embargó los bienes, entonces tuvo que ir a Chile, que era más lejos todavía, y volvió después de la batalla de Caseros. Siguiente, Martín García, que ya hablamos de él, ¿no es cierto? También en la época del gobernador le suspendieron los sueldos porque estaban sin fondos la gobernación, porque estaba en un bloqueo anglosajón de la entrada al puerto de Buenos Aires. Así que es un hombre que siguió enseñando gratuitamente sin cobrar sueldo y murió en la pobreza. Y fue un hombre muy religioso también. Después, José Manuel Fonseca murió muy joven, ¿no es cierto? Me voy a poner mis anteojos porque ahora tengo demasiadas fechas acá. Y no, cambiaron con estos anteojos. Entonces, bueno, acá están más o menos los detalles de la vida de él, pero lo interesante es que muchos de estos profesores o muchos médicos jóvenes de esa época
se habían contagiado tuberculosis y él tuvo tuberculosis de la juventud, ¿no es cierto? Por eso murió joven por su tuberculosis. Ahora tengo que volver otra vez al tema ¿está bien? El caso de mucho mejor. Bueno, Montes de Oca fue, como era el mejor alumno, fue becado a Europa. Ese es otro comentario especial de la época. Todos los que eran buenos alumnos, el gobierno les pagaba los estudios de posgrados en Europa. Los que tenían medios propios lo hacían ellos. Pero absolutamente todos los que aspiraban a algo iban a Francia. Francia porque era el centro de la cultura, por afinidad además del idioma, y porque la Argentina tenía una relación con Francia desde el punto de vista social, artístico, cultural en aquella época. Muchos pasaban 2, 3, 4 años, algunos hacían toda la carrera otra vez. Lo interesante de Juan José Montes de Oca es que se tuvo que exiliar también, por supuesto, perseguido por Rosas en ese momento. Hasta ahora ha perseguido casi todos los profesores, y se radicó en Santa Catarina, lugar de vacaciones para todo el mundo, y decidió irse a Río, porque en Río podía educar a sus hijos, mientras que ahí en el sur de Brasil no podía educar a los hijos. Bueno, y fue un profesor muy exitoso en el poco tiempo que estuvo trabajando. El siguiente, Manuel Augusto, que ya el doctor Macei habló bastante de él. Una cosa muy importante de Manuel Augusto es que él donó todos sus sueldos a la Facultad de Medicina, y por eso la biblioteca de la Facultad de Medicina se llama Manuel Augusto Montes de Oca. A ver si puedo ver más cerca esta. ¿Se puede acercar la computadora? Sí, no. Para que no tenga que darme vuelta. Me acerca a mí. ¿Se puede? Ahí está. Muy bien. No, está bien. Encima, si se puede más, mejor. Porque tiene la letra muy chiquita. Muy bien, sí. Bueno, y Teodoro Álvarez es el último de esta serie de profesores. Teodoro Álvarez fue el que lo operó a Rosas y le hizo una talla vesical para sacarle un cálculo muy grande de la vejiga, y ese cálculo lo guarda la familia. Y lo importante es que también tuvo una relación con Cuenca. Cuenca era el profesor de anatomía, y que después de la batalla de Caseros, mientras Cuenca estaba curando a los heridos, vino un soldado unitario y lo atravesó con el sable y lo mató en el momento. Él se estaba por casar ese mes, tenía 39 años, y Mitre dijo: Cuenca no era un soldado de Rosas, era un soldado de la humanidad. Y siempre quedó un recuerdo muy grande del primer mártir realmente de la cirugía argentina, que cuando abrieron el maletín de campaña que él tenía unos versos escritos, los versos de Cuenca muy famosos, que criticaba al gobierno de la Confederación, y al mismo tiempo se tradujeron al francés y se leyeron en Francia porque eran muy buenos versos. Vamos a pasar. Entramos ahora en una nueva etapa, que es la etapa del hospital de clínicas. Como dijo el doctor Macei, los primeros 2 años el hospital de clínicas era un cuartel de rifleros. Rifleros eran los soldados de infantería, que justamente el doctor Esteva fue voluntario de un regimiento de rifleros en Argentina. Y cuando se inauguró el hospital, es difícil. El primer profesor que nombraron fue Ignacio Pirovano.
Ignacio Pirovano es indudablemente el padre de la cirugía argentina. De Ignacio Pirovano se podía dictar toda una conferencia, toda una tarde. Era bisnieto de un médico del ejército de Napoleón, Pirovano. Su padre se llamaba Aquiles, se tuvieron que refugiar en Italia. El padre de él se llamaba Aquiles, el padre de él era un platero. En esa época los plateros eran muy importantes en el Río de la Plata, porque los criollos ahorraban todo en plata, el recado con plata, pasadores de plata, estribos de plata, mates de plata, rastros de plata. O sea que era muy activo. El padre de él también fue el que hizo bastón presidencial, en aquella época estamos, pero no tenía suficiente dinero para pagarle los estudios a Ignacio. Entonces Ignacio Pirovano trabajó de cadete en la botica de Suárez y de paso estudió farmacia y se recibió de farmacéutico. Así que tuvo un comienzo bastante difícil. Y hay una anécdota interesante que cuando iba a estudiar medicina, Ignacio Pirovano tuvo un momento de dudas y cuando iba hacia la facultad, iba a averiguar qué era la facultad de ingeniería y se cruzó con Rómulo Ayerza, hermano de Abel Ayerza, justamente que recién se habló, y le dijo: ¿a dónde vas? Voy a ver la facultad de ingeniería. No estudias ingeniería, te vas a morir de hambre, porque le pagan muy poco, porque son todos empleados del ferrocarril. Estudiá medicina y te vas a ganar mucha plata. Así que fíjense que fue al revés. Y al poco tiempo, a los 10 años de egresado, Pirovano se encontró con otro amigo de esa época. La ciudad era muy chica en esa época. Pirovano iba al Video Nacional de Buenos Aires y compañero de Miguel Cané, de Carlos Pellegrini, de Eduardo Weil, o sea, todos grandes personas de la época, ¿no? Y este segundo que se encontró con él, que se llamaba Madero, le dijo: estoy metido en unos gastos muy grandes haciendo una empresa nueva que estamos haciendo y necesito dinero efectivo. Y Pirovano le dijo: bueno, nosotros los médicos tenemos mucho dinero efectivo. Le prestó su dinero y le dejó como canje o como pago, porque después no cambió, un campo que no le gustaba el campo a Pirovano y tampoco le gustaba el campo a Madero. Resulta que el negocio de Madero era el puerto Madero, que iba a ser un puerto, y Pirovano quedó con 40.000 hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? O sea que esa era la época. Era una gran aldea que todos se conocían entre ellos. Pirovano de joven era muy díscolo, tenía un club que se llama El Esqueleto y que asustaban a las mujeres de noche con piezas anatómicas, etc. Cuando estaba en el Colegio Nacional había una materia que no la podía aprobar nunca y al final el profesor la aprobó y dijo: a Pirovano lo aprobamos no porque sepa, sino porque estamos hartos de verle la cara a un mismo examen. Y todo eso está muy bien relatado en muchos libros que se han dedicado, inclusive el doctor José Marcos que está acá, escribió un artículo también. Y después, como profesor, ocupó la primera cátedra, operaba en Buenos Aires toda la gente importante, porque él era muy importante, o sea, políticos y las clases más pudientes. No había sanatorios en Buenos Aires, así que tenían que operar en las casas. Y para operar en las casas ponían unos grandes toldos adentro, que armaban como una casa de campaña y operaban sobre mesa de comedor. Y años después, el que importaba todos esos toldos de Alemania era un señor Lutz, que años más tarde se asoció con Lutz Fernando. Así que todo viene siendo la historia de las mismas cosas que pasan ahora y las mismas familias de aquel entonces. Pirovano no le gustaba el campo, como esto le gustaba el Tigre, y tenía una casa en el Tigre y tenía una lancha que también se llamaba Aquiles, igual que el padre, igual que el abuelo. Pero lo más importante tal vez de Pirovano, de su carrera, no era la cantidad de enfermos que operaba. Para empezar, hizo una tesis de doctorado. La tesis de doctorado era sobre 9 operaciones de hernia, 9 herniotomías se llamaba. De las 9 herniotomías, 7 se murieron. O sea que solo a 2 sobrevivieron, y ya eso fue una maravilla. Pero la mayoría
de los cirujanos habían decidido que frente a una hernia no hay que operar porque se va a morir casi seguro. Bueno, y si no se operaron se moría seguro. Después, volviendo a Pirovano, antes que entremos en la etapa final de su vida, ¿no es cierto? Por supuesto que fue a Europa como todos, muchos años, 3 años en Europa. Ahí trabajó con Claude Bernard y ahí conoció a Pasteur y después conoció a Lister, o sea que estuvo en la cumbre de la medicina del mundo. Pero ahora lo más importante que tuvo tal vez es lo que se dedicó a la gente joven que eran en aquella época practicantes, o se llamaban también internos porque vivían gran parte del tiempo en el hospital. Y eran los mejores alumnos de la promoción que iban a ser practicantes con Pirovano. Y tuve una selección de todos ellos, los 10 principales, desde que eran practicantes a donde llegaron en la medicina. O sea que el producto de un profesor no es la cantidad de alumnos que enseña, ni sobre todo el pregrado, a dónde llegan los más importantes que él formó. Es lo que ahora se ve en las residencias médicas, bueno, antes era en el practicantado del Hospital de Clínicas. Antes de terminar con Pirovano murió muy joven, a los 50 años de edad, con un cáncer de lengua. Él mismo miró al preparado que le había hecho la biopsia a uno de sus discípulos, miró al preparado y vio que era un cáncer. Lo mandó a Gosset, a París, y le contestó, sí, es un cáncer, caso perdido. Bueno, entonces él renunció a la cátedra y se preparó casi un año con una gran paz espiritual y murió a 50 años de edad. Vamos a entrar ahora a recordar, la sala de operaciones de Pirovano. La sala de operaciones de Pirovano están los cirujanos, los alumnos, los ayudantes, todos vestidos de calle. Están los instrumentos en cajas, o sea, se usaban desde la caja a la persona, o sea, no se esterilizaban, no conocían los microbios. Después los lavaban y los ponían otra vez en las cajas. Y hay un pulverizador encima de la mesa de operaciones de Pirovano, que lo había traído de Europa y que creía que los microbios volaban y que con ese pulverizador volaban y lo sacaban del campo. Entonces, la mesa de operaciones era una colchoneta y corría tanta agua con el pulverizador que Kramer después dijo que se llamaba medicina acuática, eso porque estarían todos mojados. Pero lo increíble es que ni pensamos en lo que sería el pobre enfermo en esa camilla, ¿no es cierto?, en esa mesa. Pero la misma técnica que usaban con la reina Victoria y la misma técnica que se usaba en Argentina en aquel entonces. Este es el primer homenaje que hizo a Pirovano apenas murió, se instituyó un premio con su nombre, y este es el discurso de Jacobo Bengolea, otro gran cirujano argentino, uno de los primeros en cirugía biliares, que es una pieza literaria que vale la pena verla, que está en todas las bibliotecas. Ahora, estas son las grandes figuras de quienes fueron practicantes de él y que cambiaron la cirugía en la Argentina. Vamos a pasar muy rápido porque no los quiero cansar. El primero es Enrique Basterrica, es el padre de la ginecología argentina, que era discípulo de Jacobo Tesanos Pinto, fue el primero que en una mujer abrió el abdomen para una operación ginecológica. En aquella época se llamaba cirugía de mujeres, no se llama ginecología. Todos los demás operaban por vía baja, por vía vaginal, no por vía abdominal. Así que él era un cirujano general, como eran todos en aquella época. El segundo, muy interesante, es Alejandro Castro. Alejandro Castro era hijo de Emilio Castro, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con muy buena posición económica. Alejandro Castro, después se lo mandaron al colegio secundario en Inglaterra, después volvió y estudió en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Era uno de los discípulos directos de Pirovano, pero tuvo un disgusto en un concurso que él pensaba que iba a ser profesor de la primera cátedra y salió otro. Y se fue del hospital y se fue al hospital de niños con su hermano. Su hermano era Máximo Castro. Y él con su hermano
fundaron el Sanatorio Castro, que hoy es el Instituto de Diagnóstico, o sea, a una cuadra del Hospital de Clínicas. Y el hermano Máximo, era además el que primero hizo una operación de vesícula en la Argentina, primero que sacó una vesícula en la Argentina. Eran dos hermanos, una buena diferencia de edad, pero Alejandro Castro murió muy joven, a los 44 años de insuficiencia renal, así que dio muy poco de lo que tenía. El tercero, que fue un gran personaje de la medicina argentina, es Daniel Cranwell. Daniel Cranwell fue el profesor titular después en la primera cátedra de cirugía. Daniel Cranwell fue el que fundó la Sociedad Argentina de Cirugía de Buenos Aires en su casa era la primera sociedad científica y quirúrgica de Buenos Aires, y a los 52 años dejó de operar y se dedicó a escribir. Escribió los mejores libros de historia de la cirugía y de la medicina y de recuerdos de sus viajes por Francia. Cranwell escribió 7 trabajos, los escribió en francés y los publicó en París, y por eso lo nombraron miembro de la Sociedad de Cirugía y la Academia de Francia. Así que era un hombre que estaba en gran relación con Europa, desde ya que, como todos, apenas recibido, se fue a estudiar a Francia. Estos libros de Cranwell, hay uno que se llama Nuestros Grandes Cirujanos, que es el mejor relato de lo que eran los cirujanos de aquella época. Se agotó, desapareció, y unas descendientes de Mitre, que tiene una editorial, me preguntaban si se podía reeditar una segunda edición de este libro, una segunda copia, y lo hicimos hace 16 años y también se agotó. Así que es un libro que está muy bien escrito, Cranwell era intelectual, y se pudo retirar temprano porque la familia tenía un campo en Pergamino, y con eso pudo pasar muy bien su época. No confiaban en la jubilación igual que ahora, ¿no sé? Después vino el profesor Gandolfo. Él fue el sucesor de Pirovano en la cátedra, cuando era primero fue practicante y después fue el sucesor. Y fue el mismo que le ganó en el concurso y que provocó el disgusto de Alejandro Castro. Pero como eran muy caballeros en la época, y como sigue en esa época de caballeros, fue el primer presidente de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, que se había formado ahí. El siguiente fue Avelino Gutiérrez, del cual tengo un poco más de datos porque es pariente, pero lo raro es que era el único inmigrante, porque era nacido en España, y el padre lo mandó a Buenos Aires a ser comerciante y a hacerte rico como tu hermano mayor, que ya es millonario. Y él, por supuesto, que nunca pensó ser comerciante, y apenas llegó a Buenos Aires fue medalla de oro de la facultad, y por eso pudo entrar en un grupo tan selecto de aquella época. Buscando cosas para esta conferencia, encontré 4 o 5 cosas antiguas para dar una idea de lo que era la cirugía en esa época, ¿no es cierto? Acá están operando sin guantes, el enfermo puesto de costado, pues si estaba boca arriba y vomitaba, se ahogaba y se moría. Lo ataban con correas de costado para que no se moviera. El que secaba en la herida estaba de afuera, que era un practicante, y el que hacía anestesia era un costero con un frasquito. Y por supuesto que tenían que operar muy temprano en la mañana porque usaban luz del sol. Y el más joven que está ahí, eso es 1909, era mi padre en sus primeros momentos de cirugía. Y después, el siguiente, ya más adelante, cuando mi padre ya tenía bigotes, en primera fila hay otro practicante que la familia, él empezó a estudiar este otro, nada más que porque la familia le iba muy bien en la cirugía, que eran 4, 5, 6 en la cirugía, y nunca quiso operar, y nunca ni siquiera quiso ser médico, pero lo empujaron a ser médico, a ser cirujano. Apenas se recibió, se dedicó a las poesías y a Fernando Moreno, el Baldomero Fernando Moreno. Después vino la segunda etapa, que empezaron a ponerse guantes y barbijos en la cirugía argentina porque estaba de moda en Estados Unidos, no saben para qué los ponían, pero los ponían porque tenían los brazos al aire. Y el tercer detalle
es que operaron con 3 palanganas, se llama la cirugía de las 3 palanganas. Una palangana se lavaba la mano de la sangre, una segunda con antisépticos, una tercera para las manos. Y hay 2 monjas ahí, y la familia de mis antepasados trajeron toda una congregación a Buenos Aires. O sea que les iba tan bien económicamente y se trajeron todas las hermanas con sus empleados y con todos sus materiales. Y esas son las hermanas de San Camilo que se quedaron en Buenos Aires y que tienen el sanatorio de San Camilo. Y yo les di todas las reliquias que tenía de aquella época de San Camilo. Este era el sanatorio que tenían ellos cuando no había autos en Buenos Aires. Las casas rodeadas de molinos, los coches de caballos traían los enfermos, traían la comida, traían todo el mismo coche de caballos, como no había tantos microbios en esa época. Esta es la calle Rivadavia. Y después este es el dormitorio de los enfermos que no tenían agua corriente, tenían palanganas y jarras y tenían velas. Y bueno, todos operaban en esto mismo. Este era el tercer sanatorio en Buenos Aires. El segundo lo vamos a ver ahora. Antes de llegar al segundo, este es Juan B. Justo. Juan B. Justo, cuando fue practicante, era un hombre de pocos recursos, también le pagaron todo el viaje a Francia, y Juan B. Justo, bien conocido por el Partido Socialista, pero para nosotros los cirujanos es el primero que dio una conferencia en Buenos Aires sobre la asepsia. Al año de graduado, al año de profesor, lo llevaron preso. Lo llevan preso, profesor titular de cirugía. O sea que la pasaban mucho peor toda la historia que lo que nosotros la pasamos ahora, me parece. Y Juan B. Justo con él renunció y se dedicó plenamente a la política. Pero fue profesor titular en la segunda cátedra en el Hospital San Roque en aquel entonces. Vamos a mostrar otra vez. Y este es Andrés Llobet. Andrés Llobet es el que hizo el primer sanatorio en Buenos Aires en la calle Belgrano 3100. Todas estas ideas se las dieron Pirovano en el hospital de la primera cátedra. Ahí salieron las ideas de los sanatorios. El primer sanatorio fue de un escocés en el barrio sur. El segundo sanatorio fue de Llobet. Era un sanatorio que los enfermos se querían internados tanto tiempo que tenía un restaurante con menú, cambiaba todos los días el menú. Y los enfermos se levantaban y caminaban por el sanatorio mucho tiempo porque cualquier enfermedad se pasaba un mes internado. Y tenía sala de billares para que los enfermos pasaran el tiempo más agradable. Llobet fue el primero que empezó la escuela del Hospital Rawson cuando todavía no estaba el Hospital Rawson. Y había hecho cirugía experimental en los mataderos cercanos del antiguo Hospital San Roque. Un hombre que por supuesto que fue derrotado como todos y escribió un libro muy importante de cirugía en ese momento que lo tradujeron al francés. O sea que al revés del mundo, primero a Argentina y después fue al francés. O sea, estábamos en un nivel realmente internacional de la cirugía. No se operó un cerebro en esa época. Bueno, después viene Pascal Palma, que no tuvo ninguna actuación más importante, pero también fue profesor titular, ¿no es cierto? Y después vino Alejandro Posadas. Esta es una de las fotos que damos de la familia Posada y que es distinta a la clásica de él, que tiene los bigotes muy largos para afuera. Este era un poco más joven, él ya estaba enfermo de tuberculosis en ese momento. Seguramente se contagió de un enfermo porque hizo la tesis de toracoplastias, que es la cirugía de la tuberculosis. Alejandro Posadas era el ídolo de la juventud de aquel entonces, era el ídolo de los practicantes y residentes y practicantes del hospital de clínicas. Todos querían ser como Alejandro Posadas. Enrique Finocchieto le dedicó su tesis y por supuesto viajó muchas veces a Francia, pero algunas de las veces viajó por su enfermedad para ver si encontraba curación, ¿no? De las muchas cosas que hizo Posadas, por ejemplo, siendo practicante, o sea, aún no médico, hizo una anefrectomía, o sea, le sacó el riñón a un enfermo ayudado por otro no médico. O sea, que los no médicos sacaron un riñón que hoy le costaría mucho sacar a muchos cirujanos a veces, ¿no es cierto? Además, describió, siendo todavía no médico, una enfermedad
no conocida hasta entonces, todos los cirujanos lo conocen muy bien, junto con el profesor Wernicke, que también es profesor de clínica de esa época. El doctor Esteva ha escrito mucho sobre Posadas. Ha conseguido que el aula magna o principal del hospital de clínica se llama Alejandro Posadas, y ha escrito en inglés y lo ha difundido todos los conocimientos. Y esta otra foto es la foto más clásica de la cirugía argentina, donde está Posadas operando, por supuesto, sin guantes, ¿no es cierto? Y toda la misma imagen que mostramos al principio. Pero Posadas además fue el primero en el mundo que filmó una operación con las máquinas que había traído Posadas mismo de Francia, hechas por Lumière, ¿no es cierto? Posadas murió muy joven, a los 32 años, tuvo una producción enorme, tuvo gente que lo admiraba y iluminó a mucha gente. Sería muy largo hablar más de Posadas, así que se ha hablado mucho de él. El siguiente es de Prando, que fue 30 años columnista en La Nación, después con Dr. Surgeon, que era su seudónimo, y fue un gran moralista. Además trabajaba en Loma de Zamora, o sea que venía todos los días a Buenos Aires, desde Loma de Zamora había ya una línea de trenes, y fue el jefe de Ricardo Finocchieto. Y tanto Llobet murió muy joven. Si Llobet no hubiera muerto a los 44 años, el anterior, seguramente no hubiera existido la escuela Finocchieto, porque hubiera seguido él y no hubiera podido crecer Enrique Finocchieto. Y por último, Marcelo Viñas, que fue el único de todos los profesores que vinieron después que no nació en la escuela de anatomía. La escuela de anatomía era donde, para entrar al cuerpo humano, porque ellos son los primeros que entraron al cuerpo humano, tenían que conocer mucho la anatomía. Y el gobierno argentino contrató en Italia a Cesare Milone, un italiano del sur de Italia que se graduó en Nápoles y que aprendió anatomía con Todaro. Y acá había una cosa muy importante. Pirovano se hizo famoso además por todo porque trajo un microscopio que lo usaba y aprendió a embalsamar. Y Pirovano embalsamaba y embalsamando podía enseñar anatomía conservando los cadáveres, si no, no podían enseñar anatomía. Pero Pirovano trajo una mano que embalsamó él, la trajo en su valija desde Francia y la tiene la familia Pirovano. Y hablando vamos a ver, siguiente estudio, del embalsamamiento, Avelino Gutiérrez también trajo el procedimiento de embalsamamiento. Y el Cesare Milone, que es el que enseñó todas estas cosas, había embalsamado a Garibaldi, había embalsamado a un Medici y a un Papa. Y en Buenos Aires, con Avelino Gutiérrez, embalsamaron al obispo Negro, que era el más importante de Buenos Aires. Y varios propusieron, pongan una casa de embalsamamiento porque estaba de moda, pero nadie quería decir, no, que no ser cirujanos, no queremos ser embalsamados. Pero era muy buen negocio ser embalsamador. Bueno, y ahora terminamos muy rápido ahora. Vienen tres importantes escuelas de medicina, las tres más importantes escuelas de cirugía de la Argentina nacieron en la primera cátedra de cirugía. Podemos decir entonces que la primera cátedra de cirugía es la cuna de toda la cirugía científica, porque ya ahora entramos en la etapa de cirugía científica de la Argentina. Estos tres primeros que empezaron las escuelas eran tres que se graduaron en los mismos años, en 1903. Los tres eran medallas de oro. Los tres fueron profesores y los tres tuvieron mucho tiempo en Europa y los tres recibieron la Legión de Honor del gobierno de Francia. Esos tres, cada uno por su cuenta, inició una escuela en Buenos Aires. El primero de ellos, el primero de ellos fue Arce. Ya lo mencionó el doctor Massey, que era enemigo de Mariano Castex. Bueno, era muy peleador, tenía muchos enemigos Arce. Arce era un hombre que
conseguía lo que quería. Le decían que era un abogado sin título, porque sabía aprovechar todas las leyes para conseguir lo que él quería a nivel de Facultad de Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina. Como decía, fue medallador, pero nació en Lobería. A los 22 años fue diputado, a los 28 años fue profesor titular. En el año 42, bueno, ya estaba cansado de ser profesor durante mucho tiempo, renunció a la cátedra y se quedó como profesor titular de cirugía torácica, o sea que es uno de los padres de la cirugía torácica. El doctor García Marcos acá escribió un artículo importante de la historia de él, pero la historia de él en realidad la escribió él mismo, vamos a ver después, y de Arce se puede escribir también muchísimas cosas. Este es el Hospital de Clínicas, ¿no es cierto?, que de la época de Arce. Arce consiguió las leyes y consiguió todos los fondos para hacer el Instituto de Clínica Quirúrgica. Pero para no entrar a trabajar por el Hospital de Clínicas, una obra muy grande que él pensaba hacer y que consiguió los fondos, y donde trabajó el doctor Macei, donde trabajaron el doctor Esteva, todos ellos en esa época del Hospital de Clínicas, donde yo fui alumno hace muchos años. La obra la hizo por la calle Paraguay. Y está la calle Paraguay con las vías del tranvía y la escalera todavía en la pared. Y trabajando por atrás del hospital hizo un enorme pabellón, que es este, que es el Instituto de Clínica Quirúrgica. Y esa fue la obra más importante de él. Y cuando hizo esa obra, hizo hacer una puertita ahí abajo atrás, ¿no es cierto? Esa puertita tiene una historia muy larga que podríamos discutir los cirujanos después, porque cada uno tiene sus teorías de por qué Arce hizo esa puertita ahí. Arce le gustaba, tenía una buena vida, le gustaba la vida social. Cuando se operó apendicitis se operó ahí, en el hospital, lo cuidaron sus propios practicantes. Era un cirujano que operaba muy rápido, muy hábil, pero era sobre todo un político, un luchador, y en las sesiones de la Sociedad de Cirugía contestaba de forma muy aguda y muy irónica en muchas cosas. Tuvo muchos enemigos, ¿no es cierto? En la política también, ¿no es cierto? Esta es la biblioteca de ese instituto, que tiene una particularidad: no tiene libros viejos, pero los libros de medicina en 5 años la mitad no sirven, porque la medicina avanza a gran velocidad. Pero él tenía muchas revistas donde se van publicando las cosas nuevas, y es una biblioteca que estaba muy al día desde el punto de vista internacional. Y transformó la sala de operaciones, que había sido Tirabano, en un aula, y es la aula que todos hemos conocido, y que en lugar de tener esas sillas antiguas que había, hay gradas que los alumnos lo han dibujado por todas las maderas que había ahí. Y Arce tuvo una segunda parte de su vida, acá está con las condecoraciones. Fue el primer embajador en China, y en China hizo construir una sala de operaciones y empezó a operar chinos en la embajada. Se ve que le sobraba tiempo, pero hizo una colectomía derecha, que es una operación grande de colon por un tumor benigno de colon, no sé. Y no le bastó eso, sino que se fue a dar clase y a tomar examen en la Universidad de Shanghái en francés, porque era de los jesuitas franceses. Estando de embajador en China, recibió, y se el gobierno ya del general Farrell, estando ahí recibió el pedido de que fuera embajador en Estados Unidos. Piensen en un cirujano que empezó en el quirófano y ya estaba de embajador en Estados Unidos. Lo mismo que pasó después en Ivanišević. Estuvo 2 años en Estados Unidos y le pidieron si podía ser representante argentino en las Naciones Unidas. Partió para las Naciones Unidas. El viaje a China tardó 3 meses en barco, porque tuvo que cambiar de barco muchas veces. Ahora ya estaba en New York, en las Naciones Unidas, y lo nombraron presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Imagínense hoy un argentino dirimiendo los problemas del mundo de seguridad. Y eso todo por su capacidad de discusión y de convencimiento. Y al mismo tiempo, 2 calles en España tienen su nombre,
porque consiguió un cargamento de trigo muy grande para España cuando España estaba pasando hambre. Este personaje entonces, condecorado muchas veces, tuvo una vida muy poco feliz. Su única hija murió cuando él estaba de embajador afuera, y después donó su casa a que se transformara en un museo. Entonces los que ponderaban a Arce decían que generoso, donó su casa para un museo, y los que no lo querían decían, es tan vivo que lo transformó en un museo y nunca más tuvo que pagar impuestos ni expensas ni nada, lo tenía que pagar el gobierno. Bueno, esas son un poco las historias de él. Este es el imagen del Hospital de Clínicas con una burla al doctor Arce acá con sangre, están bailando, y siempre había un famoso baile del Hospital de Clínicas. Según una interpretación histórica es que no había ninguna alumna mujer en el Hospital de Clínicas, y entonces como está bailando con una alumna tan buen aspecto, bueno, parece que eran alumnas que conocían que no eran ni alumnas ni eran estudiantes, sino que venían de lo que llamaban en aquel entonces los boliches de la noche. Así que, pero era una cosa que era un poco una falta de respeto al profesor, pero al mismo tiempo levantaba la alegría todos los años, lo que se llamaba el baile de los practicantes. Cada hospital tenía su baile, cada sala tenía su baile. Esta era de los cirujanos. El último, anteúltimo, y ya terminamos, es Pedro Chutro. Pedro Chutro era hijo de unos chacareros en Chascomús y era tan inteligente que los dueños del campo le pagaron los estudios en Buenos Aires. Fue medalla de oro, por supuesto, y después Pedro Chutro trabajó en el hospital Ramos Mejía. Y allá donde está el fondo hay un solo piso, que antes se llamaba San Roque, y él construyó 2 pisos arriba, igual que lo que hizo Arce en el Hospital de Clínicas, y lo hizo él para el Hospital San Roque. Lo más importante de Chutro es que se fue a Francia, como todos, ¿no es cierto? Pero cuando empezó la guerra del 14, el Gosset, que era el jefe del Hospital de París, del Hospital Buffon, se tuvo que ir al frente y lo llamó a Chutro y le dijo si se podía hacer cargo del hospital, de la cirugía del hospital. Así que un argentino a cargo de la cirugía del hospital en París. Los demás estaban casi todos en la guerra. Ese hospital se hizo famoso por la calidad de las historias clínicas, y al mismo tiempo, estando ahí con ese hospital, inauguró otro hospital, que es el Hospital Argentino en París, y consiguió que Otto Bemberg financiara todo el hospital. Así que tiene un enorme mérito, además como cirujano, como profesor, era un gran profesor. Y escribió un tratado de 4 tomos, que fue el tratado más importante que había en Buenos Aires de cirugía. Ese tratado, que ya no existen más esos tratados, porque la medicina, como decía, a los 5 años la mitad no sirve, entonces, pero uno lo guarda como recuerdo. La mayoría de los trabajos son de ortopedia. Todos estos cirujanos que mostramos, casi todos hacían un 50% de su trabajo de ortopedia, porque no existía la ortopedia. Cirujano, cuando volvió a Buenos Aires, tenía muy poca práctica privada, porque había estado siempre en el extranjero. Pero estando de vuelta, camino a Buenos Aires, pasó por Estados Unidos, también fue condecorado con la Cruz de Hierro de Estados Unidos por su colaboración con los soldados de la Segunda Guerra Mundial. O sea que era un hombre que tuvo muchos reconocimientos, pero muy poco dinero, pero mucha actividad social, porque conoció a toda esa gente en París que no había podido venir a Buenos Aires durante la guerra del 14. Y entonces vivió en un ambiente social más alto que el que tenemos habitualmente los médicos, ¿no es cierto? Y empezó a jugar al golf, pensando que un hombre de una chacra que no conocía que ya jugaba al golf, y se creó una copa de golf que se llama Copa Chutro y que se juega todos los años en todo el país en homenaje a Chutro. O sea que además la medicina pasó eso. Y esta es la última, esas reliquias y recuerdos que uno encuentra, es la estampa de la muerte de Chutro, ¿no es cierto? Murió joven,
muy religioso, como hacían las viejas de aquella época, un hombre de misa diaria, decían, pero murió con la condecoración, ¿no es cierto?, que estaba tan orgulloso con la religión. Y por último, el último de que creó una escuela, que se llama la escuela, esa fue la escuela de Chutro o escuela de Raúl Mejía. Y este fue Enrique Finoquieto, que creó la escuela de Rawson o la escuela Finoquieto. Así que estos son los tres que abrieron cirugía naciendo en el Hospital de Clínica. También fue medalla de oro, hijo de inmigrantes italianos. Se ha escrito muchísimo de la vida de él. Yo no quiero entrar mucho en detalles, pero nunca se casó. Él decía que nunca se iba a casar porque de joven había tenido una enfermedad contagiosa y no quería contagiar a nadie. Y tuvo desde los 39 años unos dolores terribles en el cuerpo, lacerantes, como decían, y a pesar de eso siguió trabajando, siguió produciendo, según René Leliche, el francés, fue el mejor cirujano que ha visto en su vida en aquella época, ¿no es cierto? Y bueno, él hizo los dibujos para el Hospital de Clínicas, del Hospital Rawson, y fue el principal diseñador de instrumentos. Y el ingeniero que le hacía los dibujos y los cálculos de resistencia era el hermano de Alejandro Posadas, era el ingeniero Carlos Posadas. Mucho más no vamos a hablar de Finoquieto, pero sí vamos a mostrar una fotografía que es histórica también. Murió muy joven Finoquieto, y este es el hospital de Rawson. Es un hospital que está desactivado, como saben ustedes, se desactivó durante el último proceso militar grande, pero cuando uno empieza a pensar en el hospital, no es para criticar, pero ese hospital tenía 5 servicios de cirugía independientes, con 5 quirófanos, con 5 jefes, con 5 grupos. Era totalmente imposible llevar adelante, y nunca se pusieron de acuerdo todos los cirujanos en hacer un servicio único como es en todos los hospitales del mundo. Y bueno, aprovecharon que era improductivo para terminar con él. Y esta es la última foto que quería mostrarles. Este que está abajo a la derecha con pantalón blanco y saco negro, con un champagne en la mano, ¿no es cierto? Es la típica vida que le gustaba a él, estar viajando a Europa, como soltero, podía hacer lo que quería, y tenía a Gardel atrás, Carlos Gardel, que era muy amigo de él. O sea que esto vuelve a insistir mucho. El gran mérito de la primera cátedra es toda esa gente que formó, y además todo lo que mantuvo de tradición hasta el momento actual, porque la primera cátedra siguió siendo un centro de referencia. Con esto voy a terminar porque es tan larga la historia que necesitamos otra sesión, y vamos a terminar nada más que con Oscar Ivanišević. Oscar Ivanišević, mirando ya como era él, con un micrófono LRA Radio del Estado, hablando en cadena para su presentación de profesor titular. La historia de Ivanišević es muy larga. Yo lo conocí personalmente en los vestuarios del quirófano, y era una persona imponente, pero tenía una cantidad de cosas que hablaban bien y mal de él, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas interesantes. Él renunció al profesor en el 42 porque dijo que los alumnos en la facultad estaban para estudiar y no para gobernar. O sea que no tenían por qué integrar el gobierno de la facultad. Eso hoy en día, para la gente del mismo partido que él estaba, yo creo que sería una cosa terrible, ¿no es cierto? Y fue un hombre que tiene muchas cosas en discusión y muy interesantes algunas, aparte de esas de los alumnos, ¿no es cierto? Se dice que él escribió la marcha peronista, pero no es así. Él no la escribió, él lo que hizo es imprimir muchos ejemplares para que los obreros la aprendieran, porque no entendían nada. Pero él sí escribió la marcha del trabajo, y la marcha del trabajo empieza unidos por el amor de Dios. O sea, era un hombre muy creyente en Dios, ¿no es cierto? Así fue toda su vida. Él fue médico de Perón, por supuesto, lo operó a Perón en el sanatorio de diagnóstico,
cuando lo operó cortó el tráfico para que el tranvía no hiciera ruido, ¿no es cierto? Así que produjo un desbande en la ciudad, porque era un lugar muy importante para pasar el tranvía, ¿no es cierto? Después cayó en desgracia porque tuvo una muy mala relación con la enfermedad de Eva Perón, pero fue un hombre que se peleó muchísimo con José Arce, o sea que también en discusiones que tuvieron, por más que uno era discípulo del otro, ¿no es cierto? Y ni que hablar las peleas que tuvieron con Ricardo Finocheto, que fue justamente el discípulo de Enrique Finocheto. Todo eso está documentado en 2 tomos muy grandes, que se llama Mi vida, que lo escribió Arce y cuenta todos los detalles de las peleas y los cimentereos de los cirujanos de aquel entonces. Bueno, con esto terminamos un poco la historia de esta cátedra, que tuve la suerte de terminar mi trabajo activo en esa cátedra y además estar acá todos mis compañeros de aquella época.